Entonces ahora nos toca hacer una clase de gramática. El día lunes tuvimos la clase de gramática y estuvimos hablando de verbos. No terminamos la clase, nos faltó apenas un poquito sobre el verbo. La clase que nos corresponde hacer hoy día ya es creo que es la 1 de julio o la 3 de junio, y es la clase que corresponde al adverbio. Miren, ya estamos avanzando otra categoría gramatical. Ya hemos hecho, ya hemos hecho, ya hemos hablado del sustantivo, hemos hablado del adjetivo, hemos hablado de los pronombres, hemos hablado de verbos, ahora estamos hablando de adverbio. Voy a regresar a hacer un repaso sobre verbo. Solamente quiero mostrarle la ficha que nos corresponde ahora. Seguro que avanzaremos también una partecita de esa ficha. Jesús, buenos días. Hablaremos una partecita de esa ficha, porque vamos a hacer muy rápido nada más lo de verbo, y comenzaremos hoy día mismo con adverbio. ¿De acuerdo? Entonces, permítanme compartir nuevamente la ficha de verbos con ustedes para hacer un pequeño repaso, ¿va? Y acabar lo que no habíamos terminado el día lunes. Vale, es esta la ficha. Comparto. Entonces, le decía que el verbo es la palabra que expresa la acción, el estado, la existencia, ¿no es cierto? No solamente la acción. Yo pinto es una acción, pintar con una brocha el muro, pero también un estado, o el verbo ser. Yo soy cariñoso, es un estado. Ser no es una acción. Entonces no podemos seguir con la definición que tenían ustedes en primaria, cuando les decían el verbo es la acción. También es existencia, por el verbo ser. Y es un estado, el verbo estar. Yo estoy enfermo. Estar enfermo no es una acción, es un estado. Entonces, decíamos que el verbo, en la clase pasada, decíamos que el verbo es la palabra que expresa la acción, un estado, existencia. ¿Cierto? Eso ya habíamos dicho sobre el verbo. En cuanto al criterio semántico. En cuanto al criterio morfológico, es una categoría que va a variar, va a tener variaciones. La palabra va a sufrir cambios, va a tener morfemas flexivos. Acuérdense de esa palabra porque cada vez más vamos a hablar de morfemas flexivos. Morfemas flexivos son aquellas partecitas que van al final, que van después de la raíz, y que varían al verbo en género. Si es masculino, es casi siempre una O al final, ese es el morfema flexivo, esa O al final, flexivo porque es la parte flexible, la parte que varía en el verbo. La primera parte, que es el lexema, es fijo, es la raíz, no varía. Sin embargo, el morfema flexivo sí varía. O cuando es femenino, perro, A cuando es, O cuando es masculino, perro, A cuando es femenino, perra, S cuando es plural, perros, perras. A eso le llamamos el morfema flexivo. Esas letritas O, A, O, S, A, D, U, que va al final de un verbo, por ejemplo, y que va a variar de acuerdo al accidente gramatical. Entonces el verbo varía. Ojo, hasta ahora habíamos visto que el sustantivo, el adjetivo, variaba en género, masculino, femenino, y en número, singular, plural. El pronombre en género, masculino, femenino, en número, singular, plural, y en persona. ¿Ah? Yo, tú, él, nosotros, ustedes. El verbo va a variar también en otros accidentes gramaticales. En número, en género, no varía el verbo. Ya les dije, femenino, masculino es igual para el verbo. Entonces, en género no varía. En número sí va a variar.
plural, singular, varía en número. En persona varía, no es lo mismo decir yo como, que tú comes, él come, nosotros comemos. En cuanto a la persona de la conjugación, varía el verbo. Y tiene dos accidentes gramaticales que le llamamos accidentes privativos, porque solamente son para el verbo. Hemos visto que número también es para el sustantivo, también es para el pronombre, también para el adjetivo, número. Hemos visto que persona también es para el pronombre. Sin embargo, hay dos accidentes gramaticales que se llaman privativos porque solamente es para el verbo, y eso va a ser el modo y el tiempo. ¿De acuerdo? El modo y el tiempo. Modo, subjuntivo, imperativo. Y el tiempo, pretérito pasado, presente, futuro. ¿De acuerdo? Entonces, desde el criterio morfológico, el verbo es una categoría gramatical variable. ¿Por qué variable? Porque sufre modificaciones con 4 accidentes gramaticales. ¿Qué accidentes gramaticales? Número, persona, verbo, perdón, tiempo y modo. Estos últimos se llaman privativos, porque solamente son accidentes del verbo. Desde el punto de vista sintaxis, desde el criterio sintaxis, desde el punto de vista sintáctico, el verbo es el núcleo del predicado. El núcleo del predicado es el verbo. ¿De acuerdo? Es el núcleo del predicado. Entonces, esa es la definición del verbo. ¿Cómo podríamos definir el verbo a nuestro nivel secundario ya? El verbo es la palabra que expresa acción, existencia, estado. Es variable porque sufre las categorías gramaticales de número, persona, modo y tiempo, y cumple la función de núcleo del predicado verbal. Esa es la definición de verbo. ¿De acuerdo? Estructura del verbo. Rápido nada más porque ya los hicimos. El verbo tiene dos partes. La raíz, que es el lexema, que es la parte que no cambia. Y la desinencia o morfema flexivo, que es la parte que cambia. ¿No es cierto? Esa es la estructura. Rápido nada más. Por ejemplo, si yo le digo el verbo verbo comer, por ejemplo, algo simple. Yo como, ¿no? Tú comes, él come, nosotros comemos. ¿De acuerdo? Ellos comen, ustedes comen. Eso ya no entra. Pero bueno, ahí ya está conjugado el verbo con las 3 primeras personas del singular. Primera persona del singular, yo. Segunda persona del singular, tú. Tercera persona del singular, él o ella. Y primera persona del plural, nosotros. Ahí está conjugado. Con esto ya es suficiente para ver cuál es la parte lexema y cuál es la parte lexema y cuál es la parte morfema flexivo. La parte lexema es aquella que no varía. Con y con. Entonces, esta es la parte lexema, la parte raíz, la parte, buenos días, Diego, la parte que no varía. A eso le vamos a llamar lexema o raíz. Entonces, estas últimas que sí varían, porque en la primera persona terminó en O, en la segunda en ES, la tercera en E y la cuarta en MOS, esto sí varía, es a eso que le vamos a llamar morfemas flexivos o desinencia. ¿De acuerdo? Morfemas flexivos o desinencias. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la estructura del verbo. Seguimos resumiendo, repasando rápidamente. Esta va a ser la estructura del verbo. Raíz o lexema y desinencia o morfema flexivo. Luego empezamos ya a especificar cuáles son los accidentes gramaticales del verbo. Los accidentes gramaticales. Entonces vimos que los accidentes gramaticales era número, singular, plural, persona,
Primera persona, yo, segunda persona, tú, tercera persona, él o ella, y plural. Primera persona del plural, nosotros, segunda persona del plural, ustedes, tercera persona del plural, ellos o ellas. Ustedes van a ver en algunos libros que son españoles, por ejemplo, van a ver que la segunda persona del plural es vosotros, o en Argentina, algunos libros argentinos, hay muchos libros argentinos en el Perú. Vosotros sería la segunda persona, nosotros utilizamos más bien ustedes como segunda persona. ¿De acuerdo? Entonces, accidentes gramaticales del verbo, número, singular, plural y persona. Pero también tenemos el tiempo, y ya les dije que en el tiempo tenemos el pasado, o pretérito, presente y el futuro. ¿De acuerdo? Y modo, los modos, tenemos el indicativo, que expresa la acción de una forma natural, ¿tá? Objetiva. Por ejemplo, todos fueron al cine, dice ahí. Fueron todos al cine. Ahí en forma objetiva. No está rogando, no está imponiendo, ¿no? En forma objetiva. Mi casa es verde, tuve 20 en el examen, hice mis tareas, llegué tarde al colegio, etcétera, etcétera. Son expresiones, frases, proposiciones que se hacen al estado natural de manera objetiva. Sin embargo, tenemos el segundo modo, que es el modo subjuntivo. El primero se llama indicativo, el segundo es el modo subjuntivo, que va a expresar un deseo, una duda, un temor. ¿Ah? Quisiera pasar mis vacaciones en París, por ejemplo. Entonces, ahí ya estás hablando de un deseo. Ahí estás hablando ya de un modo subjuntivo. Ojalá que ganemos. ¿Ven el verbo? Ya está. Ojalá que ganemos el campeonato. ¿Ah? Creo que dejamos la cocina prendida. Duda. Está expresando duda. Ahí dejamos, ya está en el modo subjuntivo. ¿Verdad? Y finalmente el modo imperativo, que expresa más bien un mandato o un ruego. Siéntense. Dame tu cuaderno. Coge tu lapicero. Es imperativo. Por favor, no hagan ruido. Ya está en un modo imperativo. Ahí es un ruego. Por favor, no hagan ruido. Entonces, estos dos les decían que eran los accidentes privativos del verbo, porque solamente se presentan en el verbo. En el sustantivo no importa si es al pasado, al presente, al futuro, la oración, el sustantivo no cambia. Igual el adjetivo. Bonito es casa bonita, va a ser siempre igual, así la oración haya sido en el pasado, en el presente o futuro, el adjetivo no cambia. El pronombre tampoco cambia. El tiempo solamente se presenta en el verbo. ¿Ah? Solamente el verbo cambia con respecto al tiempo. Yo jugaré, yo jugué, yo juego. Es como el verbo cambia, cambia por el tiempo. ¿Ah? Igual el modo indicativo, subjuntivo, imperativo, solamente existe en el verbo, no existe en los otros accidentes, las otras categorías gramaticales. Por eso es que se le llaman a estas dos, tiempo y modo, accidentes privativos del verbo. Solamente pertenecen al verbo, privado al verbo. Porque los anteriores, número y persona, eso sí lo hemos visto en el adjetivo, en el sustantivo, en el pronombre. ¿De acuerdo? Voilà. Entonces ya están los 4 accidentes gramaticales del verbo. Ahora, la clasificación del verbo. Desde el punto de vista semántico, les dije, vamos a clasificarlo en parejas, verbo copulativo y verbo predicativo. El verbo copulativo, ya les dije, es fácil. ¿Ah? El verbo copulativo es un verbo que no tiene un significado pleno, que necesita de un complemento, de un predicado para que tenga sentido. ¿Ah? Por ahí es la definición.
pero más práctico es si ustedes se aprenden, porque son muy poquitos, cuáles son los verbos copulativos. Ser, estar, parecer son los más conocidos, esos tres. Ser, estar, parecer. Después tenemos resultar y permanecer y otros. Pero los que más se conocen, ser, estar, parecer, son verbos copulativos. ¿Por qué? ¿Qué es copular? Copular es el acto sexual de dos parejas que se unen. Igual, ¿ah? Este verbo se llama copulativo porque no puede actuar solo. No tiene significado solo, necesita unirse con alguien más, con un complemento. Por ejemplo, tu comportamiento es insoportable. Si yo digo tu comportamiento es que no hay sentido, ¿no es cierto? Entonces ahí ha necesitado de un adjetivo insoportable para que recién tenga sentido. El verbo ser. Es el verbo ser. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ustedes son. Ese es el verbo ser. El primer verbo copulativo que les he enseñado aquí. ¿No es cierto? Entonces, este es el... a ver, espérate, disculpe. Voilà. Este es el verbo ser. ¿Verdad? Está acá. Tu comportamiento es insoportable. Se da cuenta que necesita de un complemento. Tiene que copular. Tiene que unirse a alguien. Por eso es que se llaman verbos copulativos. Igual, por ejemplo, el verbo estar. Yo no puedo decir, nuestra sobrina está. ¿Está qué? Nada. No tiene sentido pleno si está solo. Necesita de copularse, de acoplarse a un adjetivo, por ejemplo, acá, en esta segunda frase. Nuestra sobrina está enferma. Ahí ya tiene sentido. Por eso esos verbos se le llaman copulativos. Parecer, por ejemplo, ¿no? El tercero, mire, parecer. Hoy todo parece. Si yo digo hoy todo parece, ¿parece qué? No hay sentido, solo no funciona ese verbo. Necesita copular, necesita acoplarse a un adjetivo, como en este caso, hoy todo parece triste. Ahí recién tiene sentido. Entonces, a eso se les van a llamar verbos como verbos copulativos. ¿De acuerdo? El alumno ¿permaneció qué? ¿Dónde? No entiendo. El alumno permaneció en el salón durante el recreo. Ahí recién se entiende. ¿No es cierto? El alumno permaneció en el aula. Ahí recién se entiende. Por eso se llaman verbos copulativos. ¿De acuerdo? Verbos copulativos. Lo contrario a verbos copulativos serían los verbos predicativos o no copulativos, que sí tienen un significado pleno. Los verbos copulativos o predicativos. No es necesario tener un complemento. Si yo digo José estudia, está bien, ya no necesito un complemento. Puedo poner la frase José estudia matemática, ¿de acuerdo? Para darle un poco más de sentido, pero ya solamente si yo digo José estudia, ya tiene sentido. Luis ama a María, por ejemplo. ¿Ya? Luis ama, tiene sentido. Amar, Luis está enamorado, ¿no es cierto? Luis ama. Los jóvenes jugaron, ya tiene sentido, jugaron. ¿Ah? Después puede haber un complemento, toda la tarde. Puede haber un complemento. Pero digamos que tienen sentido pleno. O sea, todos los verbos, para que no se hagan bolas, todos los verbos, si no son ser, estar, parecer, permanecer, que son los copulativos, todo el resto son predicativos. Trabajar, jugar, escribir, pelear, comer, dormir, todo el resto de verbos son verbos predicativos o no copulativos. Tienen sentido. Yo puedo decir, Juan durmió. Ya, pues ya entendí de qué están hablando, que Juan durmió. Ahora si me dicen Juan durmió toda la noche, bueno, ya está bien, me complementa. Pero se entiende, no es lo mismo cuando se dice Juan es que Juan es mecánico, ahí recién se entiende, por eso se llama copulativo. Y los otros predicativos o no copulativos. Entonces, esa es la primera clasificación de verbo. La segunda clasificación de verbo, verbo transitivo y verbo intransitivo. Los verbos
Los verbos transitivos son aquellos que exigen la presencia de un objeto directo. Ya les expliqué que el objeto, ya lo deben saber ustedes, los profesores deben habérselo enseñado, el objeto directo es el complemento del verbo en el predicado, el complemento del verbo sobre quien cae la acción. Yo tomo la taza. ¿Cómo se sabe el complemento directo? Se pregunta qué más verbo. Acá está mal, ¿no? Porque acá dice verbo más qué. Es al revés, es qué más verbo. ¿Qué tomo la taza? ¿De acuerdo? Y la taza, que es el complemento, puedo reemplazarlo por un pronombre. Como es femenino, va antes del verbo. Yo podría decir, yo la tomo. Listo. Por eso se llama complemento de objeto directo, o simplemente objeto directo. ¿De acuerdo? Yo guardo los lentes. ¿Qué guardo? Los lentes. Objeto directo. Que responde a la pregunta ¿qué? Más verbo. ¿Qué guardo? Los lentes. Y puedo reemplazarlo por un pronombre. Como es plural, masculino, lo voy a reemplazar por los. Y lo pongo antes del verbo. Yo los guardo. Ustedes lo utilizan, ¿no? Otra cosa es que les explicarles, ¿no es cierto? Tú guardaste la billetera. Tú guardaste la billetera. ¿Qué guardaste? La billetera. Complemento directo, o objeto directo, o de, lo que ustedes ven ahí. Entonces yo puedo reemplazar ese o de, en el caso de la billetera femenino, por la, y lo pongo antes del verbo. Tú la guardaste. Ustedes utilizan siempre esa expresión, ¿no es cierto? Esos se llaman pronombres de objeto directo. Y es sobre quién cae la acción. ¿Ah? Yo cojo el celular. ¿Qué cojo? El celular, objeto directo. Lo reemplazo por un pronombre, como es masculino y singular, pongo lo antes del verbo, yo lo cojo. Entonces, esos son objetos directos. Entonces, los verbos que exigen la presencia de un objeto directo se van a llamar verbos transitivos, como los ejemplos que tienen en la pizarra. El señor compra caramelos. ¿Qué compra? Caramelos. Objeto directo. Entonces, compra será un verbo transitivo, porque ha necesitado el objeto directo caramelos. Carlos vende chocolates. ¿Qué vende? Chocolates. Entonces, chocolate es un objeto directo. Entonces, vende será un verbo transitivo, porque ha necesitado de un objeto directo. ¿De acuerdo? Su parejita sería los verbos intransitivos. Los verbos intransitivos son aquellos que no llevan un objeto directo. La acción no trasciende sobre algo. ¿Ah? Por ejemplo, Juan pasea en el instituto. Yo no voy a decir ¿qué pasea? No está. Si yo dijese Juan pasea su perro, ahí sí. ¿Qué pasea? Su perro. Entonces su perro sería un objeto directo. Ahí pasea sería un verbo transitivo. Pero en este caso, Juan pasea en el instituto. Yo puedo preguntar, ¿qué pasea? No. Entonces no hay un objeto directo. Y si no hay objeto directo, en ese caso, pasea será un verbo intransitivo, que no transciende. Por eso es intransitivo. No, la acción no va sobre algo, no trasciende sobre algo. ¿Ah? Duermes mucho. Yo le voy a preguntar, ¿qué duermes? Bueno, pues en ese caso, no hay objeto directo. Y si no hay objeto directo, duermes será, en ese caso, un verbo intransitivo. Por eso es que he puesto DI, verbo intransitivo, o T, objeto directo. ¿De acuerdo? Bien, si yo digo, mire, por ejemplo, yo digo, Darío escribe en el cuaderno. ¿Qué escribe? No hay. Está diciendo dónde escribe. Para que sea objeto directo, responde a la pregunta ¿qué? Nada más. Darío escribe en el cuaderno.
En esa frase, escribe es un verbo intransitivo. ¿Por qué? Porque la acción no trasciende, porque no hay un objeto directo. No responde a la pregunta ¿qué más verbo? Sin embargo, si yo digo, Darío escribe una carta, ahí sí. ¿Qué escribe? Una carta. Entonces, una carta es objeto directo, que incluso puedo reemplazarlo por la, con el pronombre la, y ponerlo antes del verbo. Darío la escribe. Pero responde a la pregunta ¿qué más verbo? ¿Qué escribe? Una carta. Entonces, en ese caso, escribe será un verbo transitivo. O sea, el mismo verbo puede ser transitivo o intransitivo, dependiendo de la proposición, de la oración. Otro tipo de clasificación, y ahí nos habíamos quedado, eran los verbos pronominales. Los verbos pronominales se van a clasificar en tres: en reflexivos, en recíprocos y en cuasi reflexos. Esto es un poquito, los que más se conocen, los que más se utilizan son estos, los recíprocos, ¿de acuerdo? Los recíprocos, cuando la acción va sobre uno mismo. Perdón. Primero son los reflexivos, cuando la acción va sobre uno mismo. Uno mismo ejecuta la acción sobre sí mismo. Por ejemplo, yo me peiné. La acción está sobre la persona que habla. Yo me peiné. Yo mismo me he peinado. La persona que habla no es yo te peiné, ¿cierto? Es sobre uno mismo. Yo me peiné. Yo me peino. Él se tragó, o él se cuidaba, ahí dice, vamos a hablar las oraciones. Él se cuidaba de todos los males. ¿Quién? Él se cuidaba a sí mismo. ¿De acuerdo? A sí mismo. Yo me mojé con agua. Yo mismo me mojé, agarré y me eché agua. La acción recae sobre mí mismo. Se lastimó el dedo, tercera persona. Él mismo se lastimó, sobre él cae. Sobre la persona gramatical cae la acción. Tú te perdiste. Tú te perdiste. La segunda persona, esa segunda persona se perdió. No fue que tú perdiste el libro, perdió otra cosa. Ahí sí. Tú perdiste el libro, ahí es. Tú perdiste el libro, la acción está sobre el libro. Pero en este caso, en el reflexivo, la acción es sobre sí mismo. Tú te perdiste. Ella se maquilló, ella misma se está maquillando. Sobre ella misma, sobre sí mismo cae la acción. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se llaman verbos pronominales reflexivos. Los recíprocos, le dije, son dos. Por eso es que recíprocos. Los dos se hacen la acción. Como ejemplo, yo y Luis nos carteamos. Entonces, yo carteo a Luis, Luis me cartea a mí. La acción es sobre ambos. Ellos se aman. Son dos personas, se aman en secreto. Él ama a ella y ella a él. Entonces, a eso le llamamos recíproco. La maestra y el alumno se saludan. La maestra saluda al alumno y el alumno saluda a la maestra. Entonces, entre ellos recae la acción, uno al otro y el de aquí y el de allá. Entonces, a eso se llama recíproco. Y los cuasi reflexos, eso es un poquito más, es un pronominal, pero no tiene objeto directo. Se fue a la calle. No hay objeto directo. ¿Qué se fue? Lo voy a decir. A la calle no es qué. ¿Qué se fue? No. Te olvidaste de toda la familia. Miren ahí, por ejemplo, te olvidaste de toda la familia. Ahí te olvidaste de la familia. No es recíproco, la familia no se olvidó de ti. Tú te olvidaste de la familia. Pero la acción no es sobre ti. Te olvidaste de ti mismo. No, te olvidaste de toda la familia. Me enojaré si no me comprendes. Yo me enojaré, pero si tú no me comprendes. No es, si tú te enojas, yo no te comprendo. Si yo me enojo, tú no me comprendes. No es recíproco.
Tampoco es pronominal la acción sobre sí mismo. Él no se enoja sobre él mismo, él se enoja si el otro. Si tú no me comprendes. Eso se llama cuasi reflexo. ¿De acuerdo? Ahora, ahí nos quedamos en la clase pasada. Criterio sintáctico, los verbos, y esto es, hay bastantes preguntas sobre esto. ¿Sí? Van a leer ustedes bastante sobre lo que es el verbo personal y el verbo impersonal. Ese es el criterio sintáctico. El verbo personal es aquel que posee sujeto, en casi todas las frases. Pedro compra un cuaderno. ¿Cuál es el sujeto? Pedro. El perro salió por la puerta. ¿Cuál es el sujeto? El perro. Entonces son verbos personales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque corresponde a la primera persona, yo, a la segunda persona, tú, a la tercera persona, él, a la primera persona del plural, nosotros, a la segunda persona del plural, ustedes, a la tercera persona del plural, ellos. Incluso puede ser tácito. ¿Ah? No es necesario que diga nosotros fuimos al cine con toda la familia. Si yo digo nos fuimos al cine, ya nos es nosotros. Ya es un verbo personal. ¿De acuerdo? Entonces, si el verbo tiene un sujeto y el sujeto es una de las personas de la conjugación, primera, segunda, tercera del singular, o primera, segunda, tercera del plural, estamos hablando de verbos personal. ¿De acuerdo? Ruth hace su tarea. ¿Cuál es el sujeto? Ruth. O ella hace su tarea. ¿Cuál es el sujeto? Ella. Entonces, verbo personal. Miguel no asistió a clase. ¿Cuál es el sujeto? Miguel. Él no asistió a clase. Verbo personal. Tiene un sujeto. El verbo impersonal no tiene sujeto. En todo caso, no está definido. No está definido en la oración. ¿Ah? Por ejemplo, cuando hablamos de fenómenos naturales. Llovió toda la noche. Llovió toda la noche. ¿Cuál es el sujeto de esa frase? No hay. No es nosotros llovió toda la noche, tú llovió toda la noche, ella llovió toda la noche, Pedro llovió toda la noche. No hay sujeto. Cuando se habla de desastres naturales, se utilizan verbos o fenómenos naturales. Se utiliza verbos impersonales. Llovió toda la noche. ¿De acuerdo? Igual, cuando se utiliza el verbo haber y el verbo hacer, en respecto al clima, también. Hace frío. ¿Cuál es el sujeto? Hace frío. ¿Ah? No hay. ¿Ah? Ojo, a diferencia, si yo digo tengo calor, ¿es personal o es impersonal? Es personal. Si bien es cierto, el pronombre yo, es tácito, no está escrito, tengo calor, pero ya se refiere a la primera persona. Tengo calor, se refiere a la primera persona. ¿De acuerdo? Así no está escrito, es un verbo personal. Pero sin embargo, impersonal es cuando no tiene sujeto. ¿verdad? Por ejemplo, hay espárragos. ¿Cuál es el sujeto? Hay. Entonces, el verbo haber es impersonal. El verbo hacer es impersonal, sobre todo cuando se hablan al tiempo. ¿Ah? Hace calor, por ejemplo. Hace mucho calor. No hay sujeto. No hay sujeto, no hay persona, es un verbo impersonal. ¿De acuerdo? Y cuando se utiliza se, sobre todo al escrito, se vende esta casa. ¿Cuál es el sujeto? No es yo vendo esta casa, tú vendes esta casa. No, se vende. Se alquila cuarto. Se regala un gatito. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién regala? No está. Por eso es que se llaman verbos impersonales. Entonces, cuando no hay un sujeto, se está hablando de verbos impersonales. Y cuando hay un sujeto, se habla de verbos personales. Van a haber bastantes preguntas sobre eso. ¿Ah?
van a leer en varios exámenes qué verbo es impersonal y le dan una lista de 4 o 5 preguntas. Entonces ustedes ven, si no hay un sujeto, si el verbo no está conjugado a una persona, porque puede no haber un sujeto, pero el verbo está conjugado. Eso se llaman verbos tácitos. ¿De acuerdo? Ahí es personal. Compramos hamburguesas, no hay sujeto, no es nosotros compramos. Sí, pero se comprende al momento de la conjugación. Compramos, ya saben que es nosotros. Entonces es personal. Es diferente a cuando yo digo hace calor. Por ejemplo, miren, hace calor. Es diferente a decir tengo calor. Tengo calor, soy yo el que tiene calor. Entonces es personal, tengo calor, pero hace calor es impersonal. No hay sujeto y el verbo no está conjugado. Como no está conjugado, es impersonal. ¿No es cierto? Entonces, esa es la clasificación desde el punto de vista sintáctico en verbos personales y verbos impersonales. ¿De acuerdo? Entonces, atención, los verbos impersonales, dice, se presentan en 4 casos. Verbos referidos a fenómenos naturales. Llovió toda la noche, tembló durante 3 minutos. ¿Qué tembló? Tembló durante 3 minutos, un fenómeno natural. ¿No es cierto? Un temblor es un fenómeno natural. Entonces, verbos impersonales. También el verbo haber y el verbo hacer y ser, pero referidos al tiempo. ¿Verdad? Como dije, hay mucho, hace frío, es de día, es de noche, el verbo ser ahí es impersonal porque no hay un sujeto. No es yo es de noche ni tú es de noche. Hace calor, hace frío. El verbo ser y el verbo hacer, referido al tiempo, son impersonales. ¿Verdad? Y finalmente, cuando pones se alquila, se vende, se construye, se pinta cuartos, impersonal. Se pinta cuartos, no hay un sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es ya con respecto al verbo. Pero les dije que la clase que nos correspondía hacer ahora era sobre el adverbio. ¿De acuerdo? También les he preparado un PowerPoint sobre el adverbio, pero bueno, ya esto lo haremos después. El adverbio es una palabra que